Imagina un cementerio. Los cipreses susurran. En las puertas de bronce hay arañazos recientes. No llueve, pero en el suelo brillan huellas húmedas. Álvaro sigue el murmullo que se eleva de la botella en su bolsillo abajo. En la cripta, 3 campanas, un cuaderno y un rostro que no consigue tomar forma sobre la superficie del agua. Cuando llega las 3:17, la ciudad despierta no del sueño, sino de un nombre. Y si pronuncias ese nombre en voz alta, ¿a quién despertarías esta vez? El viento húmedo del Manzanares arañaba el vacío de la noche al pasar bajo el puente de Segovia. Las farolas de Madrid titilaban como estrellas apagadas suspendidas en un cielo lejano, mientras la puerta de piedra del cementerio de San Isidro se cerraba con un suspiro pesado. El sonido del cerrojo resonó dentro del recinto. Detrás de los muros, las ramas secas de los cipreses se rozaban unas con otras, y las telarañas que cubrían el mármol parecían respirar. Giré en mi mano las llaves del turno nocturno. Tenían números grabados con un orden casi militar. El frío del metal y el olor a óxido se me incrustaban en los nudillos. Me llamo Álvaro Ortega. Soy guardia nocturno contratado por la empresa municipal de seguridad. Llevo 3 meses trabajando solo en el cementerio. El turno es fácil, Álvaro. Me había dicho el vigilante del día, Mateo Cifuentes. Solo una ronda cada hora. Puertas, candados, algún gato persiguiendo ratas. Y una cosa más. No bajes jamás a la cripta norte. Hay informes médicos pendientes. Nosotros lo resolveremos con la luz del día. Se había reído. Una cicatriz vieja le atravesaba la comisura derecha del labio, y en los ojos le ardía ese brillo sabio y desvelado. La cripta norte. En el lado derecho del patio, bajo los restos de una antigua capilla, una losa gastada. Encima, un relieve casi borrado. Hermandad del Silencio. La Hermandad del Silencio. En los archivos municipales sobre la historia del cementerio, ese nombre aparecía como una nota al pie. Una comunidad religiosa de sepultureros voluntarios durante las epidemias del siglo XIX. Luego vino un terremoto, un incendio, y los archivos se perdieron. La primera hora transcurrió sin incidentes. Mientras llenaba mi taza con café del termo, una vieja radio AM susurraba el programa nocturno de Radio Nacional de España. El locutor daba un aviso de heladas en los campos de Castilla-La Mancha. Encendí la estufa para subir la temperatura. El goteo de las canaletas en el tejado se mezclaba con el zumbido del fluorescente colgado, formando una pequeña orquesta. En mi cuaderno anoté el plan de rondas. 1 sección San Miguel, 2 Panteón de los Caídos, 3 alrededores de la cripta norte, 4 puerta principal, 5 ruinas de la capilla, 6 relevo. A las 0:47, un sonido fino como arena deslizándose se filtró bajo la puerta. La hoja se abrió apenas 1 milímetro, como si el aire respirara por la rendija. El cerrojo estaba firme, pero dentro del metal corría un murmullo. Acerqué el oído. El murmullo se transformó en una sola nota, como de un coro muy lejano. No era español, se parecía al latín, una melodía dura, solo distinguí una palabra. Vigilias. Vigilias. En la primera ronda, las sombras de las lápidas se alargaban. Cuando pisé, el frío me salpicó hasta los tobillos y me despejó el cuerpo. Al girar la esquina más alejada, un gato me observó. Tenía las orejas erguidas, la cola arqueada, y siseaba. Detrás de él, en la puerta de bronce de un mausoleo familiar, vi grabados de arriba a abajo unos símbolos. 3 muescas, 2 cruces y luego un círculo. Me incliné. Al tocarlo, el óxido verde se me metió bajo la uña. Las marcas parecían recientes. Justo entonces,
Algo reptó dentro del panteón. No fue un sonido, fue un olor. Ese olor conocido a ozono, el que antecede a la tormenta, pero el cielo estaba despejado y la lluvia había cesado. Álvaro, me dije, fatiga de café, imaginación nocturna. Me calmé, subí el volumen de la radio y tras 2 vueltas más, regresé a la caseta. Mientras terminaba el café del termo, garabateé líneas en el borde del cuaderno. Las líneas se transformaron, sin que me diera cuenta, en los mismos símbolos del panteón. ¿Los había dibujado yo? Cuando mis manos empezaron a repetir esas formas, arranqué la hoja y la arrojé a la estufa. El papel se oscureció como una mancha de aceite, se curvó y la escritura se contrajo como una lengua negra hasta desaparecer. A las 2:08, al llegar al terreno sobre la cripta norte, vi una huella en la piedra junto al desagüe de lluvia. No era de zapato de hombre, parecía más bien la impresión de un pie desnudo. Toqué el borde con el dedo. No era una mancha dejada por el agua, sino como si la cal se hubiera ablandado y congelado de golpe. Las huellas llevaban hacia la puerta derruida de la capilla. No estaba encadenada, era día laboral, pero pesaba. Empujé con el hombro. Dentro olía cera rancia, a moho, a un gemido que salía del pecho mismo de la piedra. En lo alto, la grieta de una cúpula incompleta miraba la noche como un ojo ciego. En la esquina trasera izquierda, una parte del suelo era más oscura. Las huellas desaparecían allí, como si hubiesen atravesado la piedra. Me arrodillé y utilicé el martillo y la palanca que el ayuntamiento me había dado. La losa ofreció poca resistencia y se agrietó. En el primer golpe no encontré un hueso, sino una botella de vidrio. Pequeña, cerrada con corcho, su interior oscuro. Tenía una etiqueta de papel fino. Registro de vigilias, 1893. Hermandad. Al quitar el corcho no salió aire, sino un susurro, una voz muy débil y muy antigua. Sonaba como la de la radio de la caseta, pero más cercana, lo bastante para rozarme el pecho. Álvaro, dijo la voz. Pronunció mi nombre real. Abajo. Me incorporé con una resistencia interna, rígida. Años atrás, en la cocina de un pequeño piso en Burgos Marina, me había dicho por primera vez, «Quédate». Ella no se quedó. Tomó un autobús hacia el norte, y yo permanecí. Luego fue su accidente, y el teléfono sonó a medianoche. El eco de su voz aún me vibra en los oídos. Me aferro a tus historias, Álvaro. Acábala algún día, ¿sí? Frases inconclusas, palabras suspendidas. Guardé la botella en el bolsillo. Del hueco bajo la piedra salía una corriente de aire casi imperceptible. Metí la palanca una segunda vez. La losa se partió como una frase rota, y debajo apareció una escalera polvorienta. Cada peldaño estaba desgastado en el centro, como si el mismo peso hubiera pisado allí durante siglos. Encendí la linterna. El haz era débil. En los bordes de los peldaños había una sustancia negra, brillante como piel de cabra. No la toqué. A medida que bajaba, se abría un espacio más parecido a una cisterna que a un cementerio. En las paredes, nichos. En ellos, haces de huesos envueltos, como estatuas sin cabeza de cal. Algunos nichos marcados con cera, otros rayados con pintura roja. El aire era tan frío como el de los valles al amanecer. Mi aliento salía de la boca como una tela blanca que entraba y salía. Leí la inscripción de un nicho. Inés Valverde, 1860 y 1893. Escritura fina, una pequeña cruz debajo. Mateos y Fuentes, 1949. La línea se extendía sin fecha final. Pestañeé rápido. ¿Una broma? Mateo seguía vivo, en el turno de día. Toqué el extremo de la línea. Parecía reciente. La pintura aún tenía tensión superficial,
Brillaba levemente. Cuando escuché los pasos junto a mi oído, me quedé inmóvil. El roce de pies descalzos sobre piedra, luego un silencio repentino. Alcé la linterna. La luz alcanzó una sombra al final del pasillo. Parecía una silueta de mujer, pero lo más visible eran los cabellos húmedos que le caían sobre los hombros. No distinguía su rostro. Tenía la cabeza ladeada, como si escuchara. «¿Quién eres?», susurré. Las palabras salieron de mi boca y quedaron ajenas. No respondió. Solo la oscuridad se acercó hasta el borde del haz de luz y se retiró. Yo avancé un paso. Ella también. Entre los peldaños y los nichos nació una distancia de gato y ratón. Sentí la botella en el bolsillo. Aún notaba la humedad del corcho. La silueta se detuvo ante un nicho. Por primera vez estuvo lo bastante cerca para ver su rostro. Pero no había rostro. En su lugar, agua. Agua negra que latía, que brillaba y se desvanecía como un pulso. La línea de la mandíbula, los pómulos, las cuencas, aparecían y se disolvían en ondas, como una noche sin estrellas extendidas sobre la superficie. Mis piernas quisieron retroceder. Ella, en cambio, alzó la mano o algo con forma de mano, nacida del agua, y señaló el nicho. Apunté la linterna. Dentro había unos huesos, una cuerda y un pequeño cuaderno de cuero. Lo tomé y lo abrí. En la primera página, una sola frase: «No mires con los ojos. Escucha con los huesos. No mires con los ojos. Escucha con los huesos». El cuaderno estaba lleno de una lista de noches. Vigilia Primei, 2:17. Vigilia Primei, 3:17. Vigilia Cero, un ritual enterrado en el tiempo, junto a algunas fechas. Rostros dibujados con carbón, sin boca, sin ojos. «Álvaro», susurró de nuevo la misma voz, esta vez saliendo del cuaderno. Un pequeño temblor me recorrió la columna. La silueta femenina retrocedió, y las huellas húmedas sobre la piedra se renovaron. Formaban figuras parecidas a los signos de la puerta de bronce: 3 muescas, 2 cruces y un círculo. En el centro del círculo, un vacío. Dentro del vacío, un punto. Me incliné hacia él. La piedra era más delgada allí, como si ocultara algo debajo. Palpé con los dedos. Bajo las uñas se enganchó un hilo. Tiré. Un cordel de lino, delgado, con un trozo de cera seca en la punta. Al jalar un poco más, la piedra cedió, y detrás apareció una segunda botella. No tenía etiqueta, pero el líquido en su interior refractaba la luz de la linterna, dibujando una sombra indefinida en el muro. Esa sombra delineó el rostro de la mujer sin rostro, como si el rostro naciera del movimiento dentro del frasco. No toqué el líquido, pero percibí su olor. Hojas de parra después de la lluvia, mezcladas con el aroma húmedo de una iglesia antigua. El primer paso en la oscuridad lo escuché detrás de mí, pesado, marcado, acompañado por el golpeteo rítmico de un bastón. Me giré y vi a Mateo. Llevaba su ropa de día, un viejo sombrero de fieltro, el bastón cruzado en la mano. Sus ojos se contraían y dilataban bajo la luz. «¿Qué haces aquí abajo, Álvaro?», dijo, su voz oscilando entre lo suave y lo metálico. «Te dije que no bajaras». «Escuché voces», respondí. «Encontré botellas. En los archivos se menciona la por hermandad. Los archivos los escribo yo», dijo, apoyándose en el bastón, «y la mayoría me los invento». ¿Sonreía al decirlo, o su rostro se deformaba por sí mismo en una mueca? No supe. La punta de su bastón tocó el círculo del suelo, y la piedra se curvó hacia adentro,
como un guijarro hundiéndose en el agua. La mujer sin rostro desapareció, pero su sombra debió quedar dentro del frasco, porque el líquido se oscureció un instante y luego parpadeó. «Este lugar», dijo Mateo, «es donde se celebran las porvigilias. Nuestro trabajo no es solo cerrar puertas. El turno de noche es el punto donde dos mundos se cruzan. El sitio donde olvidas un nombre y escuchas otro. Tú acabas de llegar. Aún no sabes cuál de tus nombres te pertenece». «Mi nombre es Álvaro», dije. «De día sí», contestó. «De noche podría ser otra cosa». Mateo abrió uno de los nichos. Dentro había 3 campanas, pequeña, mediana y grande, cada una con cordones rojos atados a los oídos. «Las porvigilias comienzan con 3 campanas», susurró. 3 marcas, 2 cruces y un círculo. Si el círculo queda incompleto, el amanecer no llega. «¿Para qué sirve esto?», pregunté. «Para lo que podemos hacer», dijo. «Para cargar el silencio de los muertos. Mientras la ciudad duerme, el cementerio habla, y algunas noches habla demasiado». En ese instante, el mismo Vigilias, que había escuchado media hora antes en la caseta, se elevó desde las paredes de piedra. Mi cuerpo se tensó. El líquido del frasco se agitó. La luz de la linterna dibujó 3 rostros sobre el muro. No tenían ojos, pero sí mirada. Mateo levantó la campana grande. «Uno de los 3 eres tú, Álvaro», dijo. «Elige». «¿Elegir qué?», balbuceé. «El esqueleto al que abrazarás», contestó. «Cada vigilante, una noche, abraza un manojo de huesos y pasa la noche con ellos. Lo escucha, aprende su nombre. Así, ambos mundos se sostienen. Si no, cuando veas lo que verás, tu mente te traicionará». Sus palabras sonaban absurdas, pero el temblor de las campanas se negaba a pertenecer al absurdo. Mis rodillas se hicieron pesadas. Las páginas del cuaderno en el fondo del nicho se abrieron solas. No había viento. En una de ellas vi una fotografía pegada, tonos sepia, bordes quemados. Marina Salcedo. No podía creerlo. Marina, con un abrigo gris, en las escaleras de un cementerio, medio sonriendo a la cámara. Debajo, en caligrafía antigua: «Vigilia, Vigilia 3. No llegó. No llegó». «¿Cómo?», apenas pude decir. «La noche en que tú no llegaste», respondió Mateo. «Tu ausencia, ese vacío encontró su lugar. Si quieres entender lo que viste, primero deja de mirar». Tomé la botella. Retiré el corcho lentamente. El líquido, al mezclarse con el aire, se escapó en forma de una niebla fina. El rostro de la mujer, su agua sin cara, se suspendió en el aire y apagó la luz de la cripta. Mateo hizo sonar la campana mediana. El sonido rebotó y se multiplicó entre los muros. 3 marcas, 2 cruces, un círculo en el borde de la página del cuaderno se escribió solo, como por una mano invisible. 3:17. «Ahora», dijo Mateo, «¿de quién cargarás los huesos? ¿De Inés Valverde o los tuyos?» Me tembló la mano. Los haces de huesos parecían iguales, pero uno tan fino que dolía mirarlo. Como la muñeca de un niño me atravesó el estómago. Lo tomé. El cordón rojo se enroscó en mi dedo. Un sonido delgado, como un recuerdo antiguo, me pinchó los oídos. «Álvaro», susurró esa voz, «no creas que terminó. Lo que se olvida siempre regresa». Abracé los huesos. Cuando tocaron mi pecho, la piedra, el aire y la botella respiraron al mismo tiempo. La mujer sin rostro atrapó mi sombra. Por un instante vi el agua negra dentro de mi propio pecho. Mateo hizo sonar la campana pequeña. 3 sonidos se superpusieron.
El suelo de la cripta se levantó ligeramente, como si unas manos invisibles desde arriba sostuvieran el cementerio y lo hundieran por debajo. Recuerdo lo demás en escenas. Las páginas del cuaderno volviéndose aves de papel desgarrado. La botella enroscándose a mis venas como una cuerda. El cabello de la sombra rozando mi cara. El rostro de Mateo deformándose, convirtiéndose en la fecha escrita sobre su propio nicho. Y en medio de todo, una sola certeza. La hora 3:17. Ese número grabado en la parte interna de mis párpados. En algún punto, al final del largo corredor, apareció una puerta de piedra. Grabadas en relieve las palabras: Convento de la Encarnación de la Sombra. Un monasterio que no figuraba en los mapas de la ciudad. La puerta se entreabrió. De dentro brotó una melodía de órgano no de tubos, sino de huesos. Entré. El suelo no era mosaico. Estaba cubierto de agua fría. La mujer sin rostro se inclinó hacia el agua. Se volvió una gota y desapareció. Yo también me incliné, miré, y vi mi propio reflejo. También estaba sin rostro. Quise gritar, pero mi garganta estaba sellada con piedra. La voz regresó a mis pulmones. Entonces, sobre la superficie del agua, apareció el rostro de Marina, más joven, más lejana, pero más real. Sus labios se movieron. No llegó. No dependía de mí, dije. Hablarle al agua era absurdo, pero no había otro interlocutor. Aquella noche no dependía de mí. Ahora depende, respondió el agua. No hay noche eterna. Ciérrala o escucha. En una de las celdas detrás de la puerta había encendida una lámpara de trabajo. Sobre la mesa, sorprendentemente, descansaban una grabadora moderna, un cassette y al lado unos auriculares. En la etiqueta, escrita con rotulador negro, se leía Vigilia 317A. Reconocí mis iniciales, me coloqué los auriculares, puse la cinta en marcha. En la grabación hablaba mi propia voz. Esto es una prueba, decía. Soy Álvaro. No sé qué es lo que he visto. Si hay otro yo que vaya a escuchar esto, que sepa que hay que separar la mente de la fe y la fe del miedo. El miedo no es la lengua de lo que tiene ojos, sino de lo que no tiene rostro. My friend sing sing. My friend sing sing sing. My friend sing sings. La grabación continuó con un rumor de fondo, como el agua del Manzanares. Luego otra voz, en susurro, la de la mujer sin rostro. No mires con los ojos, escucha con los huesos. La misma frase, la misma orden. La cinta terminó. De la grabadora salió un aliento tibio. El olor de lavanda me resultó por completo familiar, como de infancia. Todavía puedes elegir, dijo Mateo a mi espalda. Si cierras la puerta y subes, puede que no vuelvas a recordarlo. Tendrás casa, mañanas, el sudor en la frente correrá y se secará. Pero si te quedas, le pondrás un nombre a eso, y lo que tiene nombre te deja ir. ¿Y si no tiene nombre? Pregunté. Entonces, dijo, tú serás su nombre. El peso de mis rodillas se volvió el calor de unos huesos infantiles. Quise escribir algo en la página en blanco del cuaderno. Vigilia. Y luego, casi sin querer, mi mano escribió Marina. Se añadió una palabra más. Perdón. No cerré la puerta. Me arrodillé junto al agua. La superficie estaba inmóvil. Ni una sola onda. Extendí la mano. En cuanto las yemas de mis dedos la tocaron, toda la cripta, los huesos, las campanas, el cuaderno, el bastón de Mateo vibró como el primer latido de un corazón. El rostro sin rostro de la mujer, por un instante, tuvo cara, ojos abiertos no para llorar, sino para mirar. En ese momento nació dentro de mí
una palabra para nombrar lo que había visto, pero no salió de mi boca, porque la palabra lo habría menguado. Cerca de las 4 todavía sentía en la chaqueta las llaves de la caseta. Sonó una campanilla arriba, la campana mecánica de la puerta principal del cementerio. Alguien la había tirado desde fuera. ¿Quién a estas horas?, me dije. Mateo negó con la cabeza. La ciudad despierta, murmuró. Algunos, demasiado temprano. Cuando subí, la noche palidecía hacia un azul desvaído. En la calle, frente a la reja de hierro, había un solo hombre. Gabardina negra, sombrero de ala, en la mano un pequeño ramo por caléndulas. En el rostro rasgado por la claridad, le brillaban los ojos. ¿Se puede entrar?, dijo. Es tarde, pero el cementerio abre a las 7, respondí con tono oficial. Luego lo suavicé. ¿A quién viene a visitar? Al conjunto de los Valverde, dijo el hombre. A Inés. Algo en mí, ese hilo, esa botella, esa agua se tensó al mismo tiempo. Está cerrado, dije, pero no acabé de empujar la puerta. Venga mañana. Hoy, dijo. Tiene que ser hoy. En sus ojos no había paciencia, más bien parecía alguien que llega con prisa a una cita. Cerré la puerta, no eché el cerrojo, volví a la caseta. En la radio empezaban las noticias de la mañana. Amanecer en Madrid. La voz del locutor era rasa como el día nuevo. Dejé el cuaderno sobre la mesa. Vi mi escritura. Vigilia marina. Perdón. No había puesto fecha. Miré la hora. 4:19. Bebí un vaso de agua. El sabor llevaba la sombra del agua negra de la cripta. A las 5:03 salí fuera. Las ramas de los cipreses se inclinaban un poco más con el viento. Al pasar junto al porpanteón de los caídos, percibí una cuarta línea añadida a los signos de la puerta de bronce. 3 muescas, 2 cruces, un círculo y una cola al círculo. En la punta de esa cola, un punto mínimo. Ese punto se sentía como un grano de arena rodando en mis bolsillos. Metí la mano. La primera botella seguía allí, pero la segunda había desaparecido. ¿Dónde la había perdido? ¿La dejé abajo o el agua se la llevó? Se me erizaron los hombros. Al pasar de nuevo junto a la capilla, miré las huellas descalzas en la piedra. Esta vez salían de la capilla hacia el patio. No había llovido, pero las huellas estaban húmedas. Las seguí. Terminaron en la esquina del panteón de la familia Uliarte y se desvanecieron. En la puerta del panteón vi una llave escondida, pequeña, de latón. La levanté hacia el sol y en el vientre de la llave apareció una inscripción diminuta. Vigilias. Guardé la llave en el bolsillo. En ese momento escuché un leve roce a mi espalda. Detrás de mí, una mujer respiraba. No me di la vuelta. Ya no me asustaba volver a ver su rostro sin rostro, pero no me giré. Porque a veces no volverse es una forma de dar las gracias, dejar espacio al que se acerca, sin cansarlo, sin asustarlo. El rumor se alejó. Las ramas de los cipreses volvieron a su sitio. A las 5:47, Mateo entró en la caseta. En la solapa llevaba una hoja de almes amarillenta. «Buenos días», dijo, como si nunca hubiéramos bajado, como si las campanas no hubieran sonado, como si el agua no hubiera hablado. «Rellena el parte», añadió. «¿Todo en orden?» Tomé el formulario. Puse la punta del bolígrafo bajo el apartado Anomalías, que se supone que debía escribir. ¿Vi algo sin rostro? ¿Nació un rostro del agua? ¿Una botella me dijo mi nombre? Un impreso municipal no admite esas frases. Su idioma es como el asfalto, liso, negro, antideslizante.
Escribí una línea. Ruidos anómalos en bisagras de puerta, zona norte. Añadí otra. Nuevas marcas en la puerta del Panteón Uliarte. Y una tercera. Con reparo. Objetos perdidos. 1. Botella. Mateo tomó el parte. Lo leyó de reojo. La botella perdida, dijo. A veces perder es necesario. Luego me miró y extendió la mano. En la palma un pequeño objeto metálico. Se te cayó la llave. Yo no le había mostrado la llave de Uliarte. La llevaba en el bolsillo. La suya era otra, vieja, de hierro, con la boca en forma de S. ¿Qué es? Pregunté. La cerradura del cuaderno, dijo. Porque todo cuaderno tiene su cerradura, Álvaro. Todo. A las 6 terminó mi turno. Al amanecer las piedras del cementerio se lavaron con una luz lechosa. Abrí la puerta principal. El hombre seguía allí. Aún tenía el ramo en la mano. Nos miramos. No dije nada. Él tampoco. Antes de entrar, pasó la mano por el relieve de la pared. Con las yemas limpió el polvo de las palabras Hermandad del Silencio y luego asintió. Como diciendo, hoy no. De camino a casa, crucé las calles estrechas de la Latina. Abrían las panaderías. Los cafés recibían a los primeros clientes. En la Plaza de la Paja, una mujer leía el periódico sola en una mesa. El titular: Desaparece restauradora en Carabanchel. Una restauradora había desaparecido. Junto a la noticia, una foto pequeña. No tenía rostro, por supuesto que lo tenía, pero yo ya no podía verlo. Mis ojos la percibían sin cara. Un error en mis ojos. Una certeza en mis huesos. Al llegar a casa miré el viejo reloj de pared. 7:13. Me quité la chaqueta. Del bolsillo cayeron 2 llaves. La de latón de Uliarte y la de hierro que me dio Mateo. Las dejé sobre la mesa. Abrí el grifo. El sonido del agua no era como en la cripta, más cotidiano, más superficial. Pero al llenar el vaso, por un instante, en la superficie del agua apareció una sombra en lugar de mi rostro. Me guiñó un ojo, apenas un segundo. Ese día no dormí. Hasta el mediodía, las frases del cuaderno me dieron vueltas en la cabeza. No mires con los ojos, escucha con los huesos. Había un zumbido dentro de mis huesos, como si la ciudad del asfalto, la piedra, los árboles entrara en mí en una sola y larga respiración, y después saliera despacio. Por la tarde volví al cementerio para el relevo, con el vigilante diurno. Mateo me apartó a un lado. Esta noche está más callada, dijo, pero el silencio también tiene un sonido. ¿Sonrió otra vez? Ya no sabía dónde empezaba su sonrisa ni dónde terminaba. Reescribí mi plan de rondas. 1. San Miguel. 2. Panteón. 3. La punta del bolígrafo tembló sola. 3:17. Al lado del número, se dibujó un pequeño círculo con cola. A las 0:53 la puerta de la caseta se entreabrió. Entró el hombre de la noche anterior. La gabardina seguía siendo negra, pero ya no llevaba el ramo. Perdón, dijo. He entrado sin permiso. No pude explicarlo de día. Soy el nieto del sobrino de Inés Valverde. En el archivo familiar encontramos un cuaderno. Sacó del interior de la chaqueta un cuadernillo de cuero. El mismo, en la tapa. Registro de vigilias. Dentro hay una nota, añadió, que pide entregárselo a un guardia llamado Álvaro. Año 1893. Tomé el cuaderno. Lo abrí. No era mi letra, pero eran mis frases. No mires el instante con los ojos. Escúchalo con los huesos. Cuando entreabras la puerta a las 3:17, deja tu nombre en el agua. Debajo, una firma. AO. La tinta, envejecida pero fresca.
Bajamos a la cripta juntos. No empezó un rito, más bien fue como una conversación que continuaba apoyada en la pared desde el punto exacto donde la habíamos dejado. Las campanas no se movieron solas, yo las hice sonar. La botella no silbó, yo quité el corcho. La mujer no apareció sin rostro, el agua esquivó la certeza. Pero algo ocurrió. En el nicho donde decía Mateo Cifuentes, 1949, al final de la línea se añadió con delicadeza una fecha. Muy pequeña, muy tímida, 2026. Un signo de interrogación en la piedra era imposible, y sin embargo estaba. Pasé el dedo. La piedra no lo consentía, pero el propio signo era una especie de consentimiento. ¿Qué significa?, preguntó el hombre. El turno se alarga, dije. A veces un año, a veces un aliento. A las 3:17 hice lo que se esperaba. Abrí el cuaderno y dejé mi nombre en el agua. La palabra no salió de mi boca, salió de mis huesos. La cripta respiró. Las campanas callaron. El susurro del cabello de la mujer se volvió un ciprés. Por un instante, el cementerio y la ciudad soñaron lo mismo. Una luna sin rostro sobre el agua que pasa bajo el puente de Segovia. Bajo la luna, un hombre sin rostro. Y en su mano, 2 llaves. Con el alba, Mateo apareció a mi lado con su bastón. ¿Qué viste?, dijo. No una cosa, respondí despacio. Un nombre, pero no lo diré en voz alta. ¿Por qué? Porque lo empobrecería, dije. Y porque hay nombres que, si los pronuncias, llaman a su dueño. So, friende. Ver aumenten my burden. Base, aumenten my burden, aumenten my burden, 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 my burden. Mateo asintió. Bien, dijo. Ya perteneces al turno de noche. ¿Y de día?, pregunté. También, contestó. Pero allí se espera que seas como todos. Subimos, cerré la puerta, eché el cerrojo. En la caseta rellené el formulario. Sin anomalías. La punta del bolígrafo titubeó un instante. Luego trazó una línea recta. Archivé el parte. En la radio ya había empezado el programa matinal. El locutor decía que se suspendía un proyecto de restauración en Salamanca. Mencionó un nombre, Convento de la Encarnación de la Sombra, como si el calendario del mundo dejara una nota en el cuaderno del cementerio. Volví a casa. Las 2 llaves seguían sobre la mesa, una de latón, otra de hierro. Las sostuve en la palma. Una se calentó, la otra me enfrió. Abrí la ventana. El sonido de la mañana en Madrid, amplio y corriente. Pero bajo lo corriente se escondía una nota repetida por un coro finísimo. ¿Cómo explicarlo? Igual que aquella primera noche, al apoyar el oído en el hierro, vigilias. Ahora me preguntarás, ¿qué era aquello que vi? Las palabras alineadas ensucian la respuesta. Puedo decir esto. Aquello no era una falta de rostro. Era una por presencia por liberada del peso del rostro. No reía como un humano, no olía como un animal, no se deslizaba como una sombra, pero como el agua, podía adoptar la forma de 2 vasijas, la vida y la muerte. Me devolvió mi nombre, y yo me negué a ser su nombre, porque negarse, a veces, es un vínculo mayor. Aún así, como tú, yo también necesito nombres. Por eso, en una página en blanco del cuaderno, con letras muy pequeñas, escribí una palabra: tregua. Una tregua. Entre la noche y el día, entre el cementerio y la ciudad,
Entre los vivos y los muertos, un breve alto. Cada guardia empieza ahí. Cada guardia termina ahí. Y cuando termina, cuando el turno acaba, cuando dejo las llaves sobre la mesa, cuando poso el vaso de agua en el azulejo blanco de la encimera y el sol empieza a salir, el rostro de mi sombra desaparece. Un instante brevísimo, apenas visible, pero cierto. Algún día, quizá mañana, quizá en una mañana de 2026 que aún desconozco, el signo de interrogación del nicho de Mateo se convertirá en fecha. No sé en qué línea caerá mi nombre en ese cuaderno. Lo que sé es esto. Cuando son las 3:17, cuando callan las campanas y el agua empieza a mirarme, esta ciudad, Madrid, se vuelve más real. Porque lo real no es un puente tendido sobre el miedo, sino un camino que se recorre con él. Apago la lámpara. Sobre la mesa brillan 2 llaves. En el vientre de una se lee vigilias. La curva de la otra dibuja una S. Y con el cerrojo de la puerta, fuera, las ramas de los cipreses se rozan. En las ventanas de las casas se mueven las cortinas. En la esquina, el hombre de la gabardina negra ya no aparece. En su lugar, llega una risa de niño, ¿sabes? A veces, tras el mayor de los miedos, la risa más pequeña trae el mayor alivio. Yo no me río. Reír, a veces, abre la puerta equivocada. Solo dejo salir un aliento. No voy a escribir aquí la respuesta a tu pregunta. Lo que vi pesaba más de lo que puede sostener una palabra. Pero, si quieres, una pista. Para verlo no hacen falta ojos. Para oírlo no bastan oídos. Lo carga el hueso, tiembla con él el agua, suena con él la campana. Cuando vuelva a acercarse el turno de noche, pega la oreja a la puerta. Oirás esa nota fina dentro del hierro. Vigilias. Y si un día, ojalá muy lejano, alguien encuentra la llave de latón que dejé en la esquina del panteón de los Uliarte, que dibuje un pequeño círculo en la puerta, con cola y un punto en el centro. Luego, que entre sin decir su nombre. Porque hay puertas que no se abren con nombres, sino con silencio. Mi parte de silencio, por hoy, termina aquí. Pero, si preguntas de nuevo, a la misma hora de la noche, en el mismo lugar, bajo la misma piedra, diré lo mismo. Aquello que vi no era yo, pero me vio. Y yo elegí no olvidarlo.